23 y después Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 23, versículos 10 y 11. Y después Hechos capítulo 27, donde nos concentraremos principalmente. Hechos capítulo 23, versículos 10 y 11. Y después Hechos capítulo 27. Vamos a leer los versículos 10 y 11 de Hechos 23 y después vamos a honrar al Espíritu Santo y vamos a leer todo el capítulo 27, aunque no es mi intención pasar de manera detallada en todo el capítulo 27. Vamos a leerlo todo para que podamos entender el contexto de lo que está pasando y repito, para honrar al Espíritu Santo, que como bien entendemos inspiró la palabra de Dios. Hechos 23, 10 y 11 dice así: al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Ahora, abran conmigo Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. No se preocupen si mi lectura es un poco rápida. Como les dije, la idea no es exponer literalmente todo el capítulo 27. Por eso es que voy a tener una lectura un poco más dinámica. Hechos capítulo 27. Dice así: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos de los presos a un centurión de la compañía augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar, acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndolo ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigo, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado o un tifón que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave. Temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva.
Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, alrededor de 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que, velando continuamente, están en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Cortando las anclas, los dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un encollo donde se encuentran las corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Mi gente, cada vez que llegamos al final de un año, tenemos la tendencia a hacer una retrospectiva, ¿no es? Miramos hacia atrás para ver todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y aprovechamos para agradecer al Señor. Pero al mismo tiempo, cada vez que iniciamos un nuevo año o estamos cerca de iniciar un nuevo año, la idea es llenarnos de ilusiones, llenarnos de sueños, llenarnos de metas. Planificar qué va a pasar con nuestro negocio, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestra salud. Y nos inunda un positivismo tan grande, y no estoy diciendo que necesariamente eso es malo, pero nos inunda tanto que algunas veces pasamos por alto el hecho de que probablemente en ese año que se avecina pasaremos por sufrimientos.
Se nos olvida eso muchas veces. La realidad dentro de todo esta es que, en primer lugar, nosotros no controlamos absolutamente nada de lo que pasará en el día de mañana. Y en segundo lugar, necesitamos entender que en ningún momento el Señor Dios nos ha prometido una vida libre de problemas. El propio Señor Jesús en Juan 16:33 dijo claramente: en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice Jesús. De manera que en ningún momento, en ninguna parte de las Escrituras, Dios nos ha prometido una vida sin problemas, sin adversidades, sin sufrimiento, sin enfermedades, sin calamidades, sin tragedias. En ningún lugar de las Escrituras. La pregunta que nos resta ante esta realidad o ante esta posible realidad de que en el 2026 enfrentemos problemas muchísimo más graves de los que ya hemos enfrentado es la siguiente: ¿sucumbiremos? ¿Sucumbiremos? ¿Cómo hacemos nosotros para arrancar este 2026 que está a la vuelta de la esquina con el entendimiento claro de que cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen los problemas, y note que yo no estoy diciendo si llegan, porque llegarán, ¿cómo vamos a encarar nosotros esos sufrimientos, esas pruebas, esas adversidades? Por eso es que este pasaje es extremadamente importante para que nosotros nos preparemos aquí para los problemas venideros, para las aflicciones venideras. Porque en este pasaje, como acabamos de leer, nosotros vemos la travesía de Pablo y más de 200 personas en una embarcación hacia Roma, pasando por una gran tempestad, pasando por un naufragio. Lo que nos ilustra de manera perfecta lo que nosotros vivimos en el día a día. Y al mismo tiempo nos prepara para que nosotros sepamos cómo lidiar con esas adversidades. Me llama la atención lo que el pastor presbiteriano de la iglesia de Brasil, Hernández Díaz López, dice sobre este capítulo. Él dice que nuestra vida es como un viaje y a veces está lleno de tempestades. Y él sigue diciendo: muchos escritores han retratado la vida como un viaje. Homero, el famoso Homero, en su libro La Odisea, describe la vida como un largo viaje. El Peregrino de John Bunyan describe la vida del cristiano como un largo caminar de un hombre entre peligros hasta llegar al paraíso. Dice Hernández Díaz López que en la jornada de la vida atravesamos caminos llenos de espinos, despeñaderos empinados, pantanos, pasadizos estrechos, desiertos abrasivos y mares enfurecidos. Esa es la vida. Eso es lo que nos ha tocado vivir. Algunas veces con mayor intensidad, otras con menos intensidad. De manera que en este pasaje, mi gente, Lucas quiere llevarnos a entender, en primer lugar, que nada, absolutamente nada de lo que pase en nosotros, con nosotros y a nuestro alrededor escapa del control soberano de Dios. En segundo lugar, Lucas quiere que entendamos que a pesar de que somos creyentes, nosotros no estamos eximidos del sufrimiento, como lastimosamente se predica por allá afuera. Contrario, mejor dicho. Sino que ahora, por ser creyentes, tenemos una nueva visión de mundo, una nueva mentalidad, de manera que podemos encarar el sufrimiento de manera correcta. No estamos eximidos de sufrir, pero podemos encararlo de manera correcta. Y en tercer lugar, Lucas quiere que nosotros entendamos que nosotros podemos vivir y debemos vivir confiados en que Dios cumplirá 99% de sus promesas. Todas sus promesas. Y es hacia allá que Lucas quiere llevarnos a nosotros, caso tal nos toque enfrentar un sufrimiento como este que acabamos de leer, mucho peor o un poco más leve. De manera que yo quisiera encarar este texto pensando en tres grandes ideas o encabezados. El primer encabezado lo dividí del versículo 1 al 20 y yo le he titulado así: Dios lleva a cabo su plan a pesar de las circunstancias, pero también por medio de ellas. Y yo voy a repetir eso.
En primer lugar, este texto nos enseña que Dios lleva a cabo su plan a pesar de las circunstancias, pero también por medio de ellas. Como alguien una vez dijo, si el Señor solo controlara las cosas buenas que pasan en este mundo, el Señor no controlará casi nada. Y a través de esta historia nosotros vemos que Dios hace cumplir su plan sin importar las circunstancias e inclusive Él usa las propias circunstancias para llevar a cabo sus propósitos. Miren, cuando llegamos al capítulo 27, nosotros encontramos a Pablo preso. 2 años antes, en Jerusalén, Pablo había sido llevado preso. Pablo no tenía nada que temer, él no debía nada, pero él había apelado al César y por lo tanto no podía ser suelto, ya que al apelar al César, su destino final tenía que ser la presencia del César. Él es dejado 2 años en Jerusalén y después de 2 años llegamos a Hechos 27, donde ellos se suben a esta embarcación para llegar hasta Roma. Y algunos detalles de estos primeros 20 versículos deberían ser dignos de nuestro destaque. Primero, si nosotros leemos del 1 al 8, da la impresión de que a pesar de algún viento contrario de aquí, otro de allá, a pesar de alguna adversidad, la cosa no va tan mal. Al final de cuentas, navegar en alta mar no es cosa fácil. De manera que leer los primeros 8 versículos de manera superficial, y si paramos por ahí, nos puede llevar a pensar equivocadamente que la cosa está tranquila, pero en verdad no lo está. Y es que a partir del versículo 9 hasta el versículo 19, nosotros vemos que Lucas nos narra que la situación comenzó a ser cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Como dice un famoso dicho en Brasil, no hay nada malo que no pueda empeorar. No hay nada malo que no pueda empeorar. Y es lo que vemos acá. Algún viento contrario, ellos costeando de un lado, del otro. Pero a partir del versículo 9 hasta el versículo 19, Lucas nos dice que la cosa fue empeorando, empeorando y empeorando. Como nosotros acabamos de leer. Ahora, dentro de todo esto, dentro de todo este panorama, es interesante la actitud de Pablo. Miren, Pablo no era un marinero profesional. De hecho, no era una profesión común entre los judíos. Pablo tampoco era un pescador. Pero Pablo, hasta este momento de su vida, había viajado miles y miles de kilómetros en barco para llevar el evangelio. De manera que cuando Pablo se levanta y le dice a esta gente, hey, esto va a salirnos caro. Aquí vamos a perder, inclusive se van a perder vidas. El ambiente es peligroso. A pesar de que Pablo no era un profesional en la navegación, él tenía la experiencia suficiente para saber qué situación era favorable y qué situación no era favorable. Pero a pesar de eso, como nosotros leímos en el versículo 11, el centurión decidió hacer caso omiso. El centurión le presta atención a otras personas, ellos nuevamente se adentran en el mar y como nosotros leímos muy bien, la situación siguió empeorando y siguió empeorando. Mi gente, esto nos ilustra perfectamente uno de los motivos por los cuales nosotros sufrimos muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces. Y es que a veces pasamos por adversidades, por problemas, por sufrimientos, por los pecados de otra persona, por la insensatez de otra persona, por la dureza de otra persona. Sufrimos por causa de nuestros pecados, sí, pero muchas veces sufrimos por causa de malas decisiones de otras personas, decisiones que tienen una influencia directa en nosotros. Coloquen en esa lista a sus padres, a su esposo, su esposa, coloquen en la lista a su jefe, coloquen en la lista a los políticos, a quien usted quiera. Muchas veces sufrimos por causa de las malas decisiones de otras personas. Ahora, miren cómo Lucas nos quiere llevar a nosotros a un desenlace
de toda esta situación adversa. Como yo ya mencioné, Lucas lo único que está diciéndonos acá es lo siguiente. Mi gente, la cosa se puso cada vez más fea. Pero Lucas termina esta primera fase del relato diciéndonos a nosotros en una sola frase qué tan fea estaba la situación. Versículo 20, una vez más, miren lo que dice Lucas. Él dice así: como ni sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvar. ¿Qué situación más complicada? ¿Qué situación más difícil? Esa referencia de Lucas de no ver el sol ni las estrellas es diciéndonos a nosotros que la penumbra de la noche los había arropado, de tal manera que ellos vivían el día a día como si siempre fuera de noche. Para ellos todos los días era de noche. La tempestad era tan grande, pero tan grande, pero tan grande, que ellos vivían en una completa oscuridad, sin saber qué hora del día era, sin tener esperanza, sin saber para dónde iban, sin saber cuál era el camino que ellos tenían que seguir. Lucas nos está diciendo acá, yo, un creyente en Jesús, un discípulo de Él, alguien que ha creído en Él, había perdido la esperanza de vida. Mi gente, ningún creyente, por más fiel y piadoso que sea, está eximido de sufrir. Una vida sin sufrimiento la prometió Satanás, no el Señor Dios. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, Jesús, es fácil. No necesitas sufrir. Tú lo que quieres son los reinos de este mundo. Yo te los ofrezco sin pasar por el sufrimiento. Fue el Señor Jesús, repito, quien dijo, en el mundo tendrán aflicción. Ese evangelio falso predicado allá afuera, llamado el evangelio de la prosperidad, que dice que tú y yo no podemos sufrir, que dice que tú y yo necesitamos ofrendar para tener una buena salud, para tener una buena economía, para disfrutar de todos los deleites terrenales, eso viene del diablo, eso es antibíblico, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Ningún creyente, por muy fiel y piadoso que sea, está eximido del sufrimiento. Ninguno. Lean 2 de Corintios, capítulo 11. Vean el ejemplo de Pablo y se van a dar cuenta el relato detallado que Pablo nos deja de todo lo que él pasó. Sufrimientos, azotes, hambre, entre otras cosas. Y acá Lucas nos ilustra eso de manera perfecta. Nos ilustra eso de manera perfecta. Ahora miren mi gente, dentro de todo este panorama tan sombrío y tan oscuro y tan difícil, lo más importante no es que nosotros veamos el sufrimiento, sino que veamos la mano invisible de Dios guiando a esta gente hacia el cumplimiento de sus propósitos. O dicho de otra manera, debemos ver la providencia de Dios. Providere. Es un Dios que controla aquello que pasa. Es un Dios que gobierna activamente sobre todo y sobre todos. Es un Dios que domina de manera perfecta, sabia y soberana los hilos de la historia. Y no podemos sacar a Dios de la escena. Regresemos a Hechos 23. ¿Qué le dice Dios a Pablo en Hechos 23? ¿Recuerdan? Pablo, en ánimo. Se había levantado un tumulto entre fariseos y saduceos, porque Pablo comenzó a hablar sobre la resurrección. Un grupo creía en eso, otro grupo no. Y ambos grupos dejaron de estar unidos para pelear contra Pablo, para pelear entre sí. Y se formó un altercado tan grande que los soldados deciden llevarse a Pablo. Y yo creo que en ese momento Pablo estaba angustiado. Porque Dios se le presenta y le dice, Pablo, ten ánimo, así como has testificado de mí aquí, así llegarás a Roma a testificar ante César.
Dios iba a llevar a Pablo al César, sí o sí, a pesar de las circunstancias o a través de las circunstancias. Y es por eso que no podemos dejar de ver la mano invisible de Dios acá, guiando todo lo que estaba pasando. Mi gente, en Hechos 23 no fue Pablo quien determinó que llegaría a Roma. Fue Dios quien lo dijo. No se les olvide eso. No fue Pablo quien decretó o declaró. Fue Dios quien lo dijo. El Dios que gobierna las galaxias, los átomos, es el que le dijo a Pablo, Pablo, llegarás a Roma sí o sí. Por lo que en primer lugar, mi gente, este texto nos recuerda que Dios lleva a cabo su plan a pesar de las circunstancias, pero también por medio de ellas. Miren, mi gente, Dios muchas veces actúa de formas misteriosas que nosotros en una primera instancia no logramos entender. En ocasiones nos colocamos en una actitud arrogante y quisiéramos decirle a Dios la manera en la que Él debería actuar. Algunas veces, inclusive con un corazón sangrando, le decimos, Señor, no quiero ser afectado tanto, psicológica, mental, emocional o físicamente. Y parece que en ocasiones Dios está medio que perdido y yo tengo que darle una orientación. Pero mi gente, lo que debe confortarnos a nosotros es saber que es Dios quien está al mando del timón de nuestro barco. Ese Señor Dios. Él está guiando todo según su santa, perfecta y soberana voluntad. No, nuestra vida no está a la deriva, arrastrada por los vientos huracanados de las tempestades de este mundo. Nuestra vida está siendo guiada por el Dios santo, amoroso y sabio que gobierna todo perfectamente, todo. No estamos a la deriva, no estamos en las manos del caos o del azar. Estamos en las manos de un Dios que nos ama al punto de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Si tú eres creyente, esta verdad debería confortar tu corazón en medio de cualquier adversidad. Si tú eres creyente, deberías arrancar este año que se avecina con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucha determinación, dispuesto a enfrentar cualquier desafío, no porque tú seas fuerte, sino porque estás en las manos de un Dios todopoderoso, como el texto acá nos está enseñando. Fue Dios quien dijo que Pablo llegaría a Roma, y Pablo sabía eso. Cuando él le escribe a los romanos en el capítulo 15, versículos 22 al 29, Pablo les dice, cuando vaya a Roma, Pablo sabía que iba a llegar. ¿Saben por qué? Porque Pablo le había creído a Dios. Y lo que más me llama la atención es que en Romanos capítulo 15, Pablo le dice a los romanos, yo llegaré a Roma en la plenitud de la bendición de Cristo. Y cualquiera se imagina con esa frase, abundancia de bienes, una salud excepcional, una buena familia, un buen trabajo, todas las comodidades del mundo conocido de aquella época. No, Pablo llegó a través de un naufragio. Pero ¿saben qué? Pablo llegó en la plenitud de la bendición de Cristo, porque fue la mano de Cristo quien lo guió de principio hasta fin. Y es eso lo que el texto en primer lugar nos enseña. Que Dios cumple su plan a pesar de las circunstancias, pero también a través de ellas. En segundo lugar, este texto nos enseña que el Señor guía y sostiene a sus hijos en medio de la tempestad por medio de su palabra. El Señor guía y sostiene a sus hijos en medio de la tempestad por medio de su palabra. Versículos 21 al 25, una vez más. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo.
Has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Cuando la tempestad azote nuestra barca, debemos recordar que el Señor prometió estar con nosotros en medio de esa tempestad, guiarnos y fortalecernos por medio de su palabra. Esta siempre fue la convicción del pueblo de Dios a lo largo de la historia bíblica. ¿Qué dice David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo, dice David. Y porque previamente David había dicho que el Señor era su pastor. ¿Ven? David no negó el sufrimiento. Pero David siempre recordó que no importaba la situación, el Señor estaría con él. Y por lo tanto, él no temería. El propio David, en el Salmo 31, versículos 14 y 15, dice: pero yo, oh Señor, en ti confío, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. ¿Cuáles tiempos? Todos los tiempos. Los buenos y los que a nuestros ojos son malos. Fue el propio Dios quien, por medio del profeta Isaías, en Isaías 41:10, dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y el Señor dijo eso en un contexto en el que el pueblo estaba cautivo bajo el imperio babilónico. No cuando estaban de vacaciones. De manera que siempre ha sido la enseñanza bíblica el hecho de que el Señor ha prometido fortalecernos y guiarnos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Y es eso lo que los versículos 21 al 25 nos enseñan, que Dios sostiene y guía a sus hijos por medio de su palabra. Miren, en medio de una situación tan desesperanzadora y adversa, Pablo cobra ánimo y es fortalecido por medio del mensaje de Dios a través de ese ángel. Miren, mi gente, el creyente no necesita un mensaje psicologizado, donde el hombre es colocado en el centro del panorama. Lo que un creyente necesita en medio de la adversidad es ver a Dios en su palabra. Es tener un encuentro con el Señor por medio de su palabra. Esa es la gran diferencia de la psicología y el cristianismo bíblico. Que uno enseña un método de redención totalmente lejos de Dios y centrado en el hombre, y el otro enseña un método de redención lejos del hombre, pero centrado en el Señor. Y eso hace toda la diferencia. Primero, noten que en el versículo 23, Pablo dice: esta noche, un ángel del Dios de quien soy, en otras palabras, mi identidad, propósito, motivo de existir, se encuentran en Él y emanan de Él. Por eso es que Él es mi Dios. Yo soy de Él y Él es mío. Él me pertenece y yo le pertenezco. Hay una relación íntima entre ese Dios que me ha hablado a través de ese ángel y mi persona. Este no es un simple Dios con D minúscula. Es el Dios, el único Dios, el que le da sentido a todo lo que yo soy. Por eso es que yo le pertenezco a Él. Pero Pablo también dice que el Dios de quien Él es y a quien Él sirve. Es como si Pablo quisiera llevarnos a ver que lo que Él hacía por el Evangelio no es en vano. Es como si Pablo nos dijera lo siguiente: ese Dios tiene un propósito de hacer que su nombre sea conocido y adorado hasta los confines de la tierra, y yo soy parte de ese propósito. Por lo tanto, yo tengo garantía de éxito total en todo lo que yo hago, porque yo le sirvo a ese Dios. A ese vencedor, el Dios de quien soy y a quien yo le sirvo. Pero en segundo lugar, noten que en el versículo 24 y 25 nosotros vemos que debemos recibir el mensaje con fe. No es solo recibir el mensaje, no es solo escuchar el mensaje, no es solo tener el mensaje, no es estar convencido por el mensaje, es recibirlo con fe. Es lo que Pablo hace acá. El mensaje de Dios para Pablo fue claro. Pablo,
¿Qué le dice Dios? Una frase profunda de apenas 2 palabras y que se repite más de 300 veces en las Escrituras. No temas. No temas. Más de 300 veces en la Biblia se repite esa frase o algún sinónimo. No temas. No temas, Pablo. Mi gente, de verdad, no pequemos de espirituales. ¿Dónde estaba Pablo cuando Dios le dice no temas? No se les olvide el versículo 20. Lucas nos acaba de decir que ellos habían perdido la esperanza de vida. Y Dios aparece en medio de esa escena y le dice a Pablo, no temas. ¿Y qué hace Pablo? No temió. ¿Ven? Pablo recibió el mensaje y lo recibió con fe. No es solo recibirlo, es recibirlo con fe. Es como si Dios estuviera diciéndole a Pablo, Pablo, no mires a tu alrededor, mira hacia arriba. No mires a la derecha ni a la izquierda, ni adelante ni atrás. Mira hacia mí. Yo estoy en mi trono. Mira para acá. Y no temas. Y no temas, Pablo. Mi gente, Dios demanda de sus hijos una confianza absoluta en su palabra. Dios demanda de nosotros una confianza absoluta en su palabra. Dios demanda que nosotros entendamos y creamos que su palabra es suficiente para sustentarnos en medio de cualquier adversidad. Y voy a repetir eso, en medio de cualquier adversidad. La palabra de Dios es suficiente para traer consuelo, para traer alivio, para traer esperanza, para traer ánimo. Nunca se me olvida cuando pedí a mi hijo. Llamé a 3 personas y nadie me contestó. Y no fue por falta de amor de parte de esas personas. Yo lo entiendo así, no fue por falta de amor. Yo creo que había una mano invisible queriendo enseñarme algo detrás de todo eso. Y yo recuerdo que yo me agaché en un corredor, así en una rampa de un corredor que llevaba del segundo al primer piso del hospital y comencé a llorar solo. Mi esposa estaba en el cuarto con unas enfermeras y yo me dije a mí mismo, Señor, estoy solo. ¿Saben qué vino a mi mente en ese momento? Salmo 91:15. Él me clamará y yo le responderé. En la angustia estaré con él. Es la palabra de Dios sosteniéndonos a nosotros en medio de cualquier adversidad. La palabra de Dios es suficiente, suficiente. Y Pablo nos enseña eso acá, pero hay que recibirla con fe. Y en tercer lugar, noten que en medio de toda esa dificultad, el Señor nos guía y sostiene por medio de su palabra para que nosotros testifiquemos de su poder, para que nosotros seamos sus heraldos, sus representantes, sus testigos, sus embajadores, sus mensajeros. ¿Qué hace Pablo? Pablo se levanta y con mucha determinación, valentía, fe, confianza en el Señor, comienza a exhortar al resto. Mi gente, el sufrimiento es uno de los motivos perfectos que nosotros tenemos. Es una de las oportunidades perfectas y únicas que el Señor nos da para testificar de su poder a un mundo incrédulo que vive perdido en sus delitos y pecados. ¿Qué hace Pablo acá? Se pone en pie, los exhorta, los anima, les habla acerca de su fe en ese Dios, su confianza en ese Dios, el poder de ese Dios. Y en todo momento Pablo actúa como un mensajero del Dios Altísimo, como nosotros vemos acá. Y como yo decía, el dolor y el sufrimiento son un momento oportuno para exhortar a un mundo perdido y perverso a abandonar su confianza en ellos mismos y a depositar su confianza en el Señor. Fue lo que Pablo hizo, fue lo que Pedro hizo, fue lo que Juan hizo, es lo que muchos han hecho, es lo que el Señor Jesús hizo en su momento más crítico y más difícil cuando entregó su vida por nosotros. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Yo les confieso que en medio de la pandemia me decepcioné mucho de la iglesia evangélica panameña, porque muchos se escondieron. Y no estoy hablando de no salir de casa, no estoy hablando de eso. Muchos se escondieron. Y los que salían por ahí salían distorsionando las escrituras, citando el Salmo 91, diciendo que ninguna plaga llegará a mi casa. Entonces, como el Salmo 91 dice que ninguna plaga llegará a mi casa, a nadie le va a dar coronavirus. Pero si un creyente moría, entonces que la palabra se contradice o Dios no fue fiel a su promesa.
Pandemia era un momento para tú y yo salir y decirle al mundo incrédulo, si bien es cierto, yo tengo que cuidarme, también es cierto que no le temo a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque mi Señor la venció. Momentos de adversidades no son momentos de escondernos. Son momentos de salir y proclamar el evangelio y llamar a esas personas a la fe, al arrepentimiento y mostrarles a ellos que nuestra esperanza no está en el hombre, sino en el Señor. En tercer lugar, y por último, mucho más breve, pero no menos importante, este texto nos enseña que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Miren, cuando se trata de hablar de las promesas de Dios, lo que está en juego es su carácter. Diferente de cómo pasa entre nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes ya hicieron la promesa de hacer dieta a partir del 2. El primero no, porque el primero todavía está recalentado. A partir del 2, todo el mundo, ¿verdad? Yo también, Robinson, que no eres Emanuel, sino Robinson. Ya yo hice la promesa del 2. Cuidado y le doy trabajo a Ramón, ¿verdad? Por cierto, Ramón es entrenador personal, si alguien necesita. A partir del 2. Todos hacemos promesas de hacer dietas. Todos hacemos promesas de ahorrar. Todos hacemos la promesa de leer la Biblia en un año. Lo triste es que llegamos al 15 de enero y ya se nos olvidó todo. Con el Señor no pasa así. Contigo y conmigo pasa porque somos pecadores. Con el Señor no pasa. Cuando el Señor promete algo, lo que está en juego es su nombre, es su fama, es su carácter. De manera que cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir porque lo que está en juego es su propia gloria. Y hay un pasaje de las Escrituras que ilustra esto. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de darle un hijo y de ese hijo una descendencia grande, y a través de esa descendencia traer al Mesías prometido. Dice Hebreos, capítulo 6, versículos 13 y 14, que Dios, no pudiendo jurar por uno más grande que Él, porque no lo hay, ¿juró por quién? Por Él mismo. De cierto te digo, Abraham, yo te bendeciré, y como no hay nadie más grande que yo juro por mí mismo. Cuando se trata de las promesas de Dios, lo que está en juego es el carácter de Dios. Por eso es que tú y yo podemos confiar en que Dios va a cumplir lo que Él promete. Porque Él es fiel a Él y por lo tanto Él es fiel a su pueblo. Si Él no fuera fiel a sí mismo, no fuera fiel a su pueblo. Y es eso lo que vemos acá en el libro de los Hechos al final. Regresemos a Hechos 23. ¿Qué le dice Dios a Pablo? Pablo, comparecerás ante el César. ¿Qué pasa a partir del versículo 26? Dice Pablo, yo le creo a Dios, pero probablemente vayamos a naufragar. Y es lo que vemos acá. Ellos naufragan, algunos llegan en pedazos de palo, otros en pedazos de otras cosas, pero llegan. Todos llegaron, ninguno se perdió. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en el versículo 42 aparece otro peligro. Ya no era el peligro de la tempestad, ahora era el peligro de los soldados. Porque los soldados ven que existe la posibilidad de que los reos se escapen. Si un reo escapaba, el soldado pagaba con su vida. De manera que en la mente de los soldados estaba la siguiente idea: para que ellos se escapen y yo pague con mi vida, yo mejor los mato. Y por lo menos yo quedo vivo. Y esa es la intención de ese soldado, pero como vemos en el versículo 43, de nuevo aparece la mano misteriosa de Dios, la mano invisible de Dios, la providencia de Dios, haciendo con que un soldado intervenga para que ese otro soldado no los mate a todos, incluyendo a Pablo. ¿Saben por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Porque Dios cumple lo que promete. Y eso es lo que vemos acá. Capítulo 28. Quiero solo leer los primeros 14 versículos de manera rápida. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino.
pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaran que comenzara a hincharse y que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Cuando el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Gracias a Dios. Yo termino con por lo menos 3 aplicaciones, mi gente. La primera de ellas es que en medio de tantas aflicciones en esta vida debemos recordar que nada escapa del control de Dios y que Él está usando todo lo que pasa a nuestro alrededor para hacer que su Hijo Jesús sea formado en nosotros. Nada escapa del control de Dios. Y Dios está usando todo nuestro sufrimiento para hacer que su Hijo sea formado en nosotros. En segundo lugar, a manera de aplicación, este texto nos recuerda que el creyente no está eximido de sufrir, pero sí tiene una nueva visión de mundo que le permite encarar el sufrimiento de manera correcta. Y en tercer lugar, como creyentes y por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe, podemos estar confiados en que Dios cumplirá todas sus promesas futuras, porque Él ya cumplió todas las pasadas. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas son en Él, en Jesús, sí, para la gloria del Señor. Y si tú estás unido a Cristo por medio de la fe, puedes tener la seguridad de que el Señor cumplirá todas las promesas que Él ha hecho y que todavía no se han cumplido. Para este 2026, no importa si una gran tempestad se levanta a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Vivamos recordando constantemente que la providencia de Dios está llevando la historia hacia donde Él sabiamente lo decretó. Por lo tanto, que eso nos motive a confiar y creer que Él es fiel para llevar a cabo todo lo que prometió. Amén. Pónganse de pie.